gracias por este precioso momento donde vamos a hablar de tu palabra. Te imploramos por los méritos de Jesucristo, oh Señor, que la predicadora pueda esconderse detrás de la cruz. Que no sea su presencia, sino la tuya, la que ministre. Señor, tu palabra da vida y nosotros recurrimos a tu misericordia para que hoy el que esté muerto se levante. Señor, para el que esté adormecido o anestesiado se despierte. Trae salvación en ella y ayúdanos por los méritos de Cristo a que la venda que podamos tener sea quitada. Señor, la gloria será para ti. Nosotros imploramos tu asistencia, porque humanamente no lo podemos hacer. Glorifícate, porque en Jesucristo, tu Hijo amado, nosotros nos refugiamos y te lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? La verdad es que cuando tengo la oportunidad de predicar acerca del Sermón del Monte, no hay desperdicio en lo que el Señor Jesucristo dijo. Y cuando nosotros comenzamos a leer esta porción, el Señor trata de relacionar lo que en su tiempo era el recurso para obedecer a Dios, que era la ley. Sin embargo, como Él dijo que Él vino a interpretar correctamente la ley, Cristo aquí usa un mandamiento y habla lo que está detrás, lo que encierra ese mandamiento. Y Él dice en el versículo 21 que se habían oído de los antepasados de que no maten. Y yo me imagino que el público que estaba escuchando a Jesús no podía relacionar lo que era la muerte física con lo que más adelante Él está explicando. Ahora, cuando se trata de asesinato, cuando se trata de matar, nosotros nos encontramos en Génesis en el capítulo 4, donde vemos que ocurrió el primer asesinato. Y todo el mundo, hasta los niños, saben que fue cuando Caín mató a su hermano Abel. Pero más adelante nosotros seguimos viendo cuál es la intención del corazón del hombre. Y vemos que después del diluvio había tanta maldad en la tierra y vemos que Dios da un mandamiento y podemos relacionar que su mandamiento estaba dirigido por el comportamiento que había tenido la generación de Noé. Y Él dice en el capítulo 9, después de haber restaurado la tierra, después que Noé pudo estar en tierra, comienza Dios a dar directrices de cosas que se hicieron y que no se deben hacer. Y Dios habla aquí en este capítulo y dice: yo voy a exigir la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Y comienza a decir: si un animal mata a una persona, ese animal debe de morir. Y Dios comienza a poner reglas respecto a lo que es el asesinato. Más adelante nos encontramos con la ley que Dios le da a Moisés. Y vemos que en Éxodo, en el capítulo 20, literalmente Dios le dice a Moisés: no matarás. Ahora, la sentencia bíblica para quien matara a otra persona era la pena de muerte. Ahora bien, Cristo le está dando el sentido a la ley en el Antiguo Testamento, pero la ley no juzgaba el pensamiento, sino solamente las acciones. Y es muy interesante que nosotros entendamos qué hay detrás de cada palabra que Jesús está diciendo aquí. El adulterio, por ejemplo, nosotros vemos a Cristo citándolo de que no era el acto lo que era pecaminoso. El acto comenzaba a generarse en un corazón que deseara a una mujer. Y vemos que hay muchas cosas que se generan en el corazón que aparentemente el hombre no lo puede detectar, pero Dios sí. Y dentro de ellos encontramos el adulterio, que es generado en el corazón,
La ira, que es generada en el corazón, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la envidia y la avaricia son parte de pecados que están en el corazón. Y yo digo que solo necesitan la oportunidad para gestarse y para que se formalicen. Cristo dice aquí en el verso 22, pero yo digo, cuando está tratando de aclarar lo que es matar a alguien, pero yo digo, aun si tú te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Y hay una versión que dice, el que se enfurezca. Y yo pudiera decir, el que se aira. Y en un buen dominicano pudiera decir, el que coge piques. El dominicano sabe lo que yo estoy diciendo. Por lo pronto, Cristo está hablándole justamente a la intención del corazón. El enojo en sí mismo no es pecado, para que me digan, bueno, pastora, pero nosotros podemos enojarnos por cosas que sean. Por supuesto, hay unos enojos que son legítimos, y cuando nosotros nos vamos a las palabras originales en el griego, hay varios tipos de enojo. Pero este enojo, hay un enojo que sube y baja, se da y al momento, en poco tiempo, se resuelve. Pero hay un tipo de enojo, no me voy a poner a estar poniendo palabras griegas para no ponerle las cabezas a ustedes confundidas. Hay un tipo de enojo que es específico, el que Jesús dice, que es el enojo que está en el corazón y que va en aumento y que va poniéndose como una bola de nieve cuando va corriendo y no se trabaja en él. Y él dice que el odio o la ira, el enojo, es un pecado del corazón. No se detecta ni aún en las mismas personas porque no lo reconocen. Es algo que se justifica, y la palabra odio es algo que se encuentra como en un nivel muy alto y la gente quiere disminuirlo como algo más liviano y más ligero. Se engañan a ellos mismos, voltean la cara, evitan tener roce con la persona con la que tienen esta condición, guardan distancia, dibujan toda la escena para sentirse que realmente sus emociones y sus sentimientos no son tan elevados. Tan atroz es la posición del odio ante Dios que un hombre que odia se dice estar caminando en la oscuridad en contraposición con la luz. Y encontramos al apóstol Juan, que lo describe perfectamente en 1 de Juan, cuando él dice que el que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Y él sigue diciendo en 1 de Juan 3:15 que todo aquel que odia a su hermano, oigan bien, como Juan da la misma versión de Cristo, es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna ni va a permanecer en él. Esto es algo grave. Grave. Esta ha sido una semana que yo me la he pasado apagando fuegos como un bombero. De cómo hay tantas condiciones de disgustos, de pleitos entre los seres humanos. Es algo como si en el aire se pudiera respirar. Las personas están totalmente motivadas para pelear con otros, con una actitud de... Es como si el tanque de la ira y del enojo estuviera siempre lleno. Y solamente falta que provoquen para que se explote como explota un volcán. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas?
dice Santiago, que viene de lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros nos vamos al pleito que hubo entre Caín y Abel, Dios le dice a Caín, ¿por qué tú estás enojado? Y Caín le contesta, ¿por qué estás tan decaído? Le dice Dios. Ten cuidado, le advierte el Señor. El pecado está a la puerta y al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser amo de él. Mira, ahora todo el mundo está fantásticamente escuchando este mensaje y le pone toda la lógica del mundo. Tiene razón. Eso es verdad. Ahora bien, cuando se llegue el momentito, se olvida todo lo que aquí se ha dicho, todo lo que Dios ha dicho y todas las consecuencias que vienen por haber violado este mandamiento. Tu enojo y mi enojo demuestran algo en el corazón, delata lo que hay dentro de ti. Y si tú no dominas ese pecado te va a dominar a ti. Lo grave de esta situación es que la ira que no es controlada siempre va en escala. Y lo podemos ver porque Caín no escuchó a Dios con su advertencia. Y la Biblia nos dice que cierto día, después de Dios haberle advertido a Caín, Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. Y cuando salieron al campo, la Biblia nos dice que Caín atacó a su hermano y lo mató. Lo peor y la peor situación del hombre es que profesa ser religioso, que profesa ser cristiano, es el que permanece en enemistad con un hermano. Las Escrituras declaran que tal persona es un mentiroso. Juan 4:20, que puede engañar a los hombres, pero no a Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la ira? ¿De dónde es que viene esas? Porque si pudiera decir que hay personas que son mecha corta, el mecha corta es el que no necesita mucho estímulo para explotar. Y hay otros que son un poquito más pacientes, pero también tienen su mecha. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos a alguien que nos da la evidencia de dónde viene la ira. Y sin lugar a equivocarme, el principal elemento para la ira viene del orgullo. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en un personaje en Segunda de Reyes en el capítulo 5, con una persona llamada Naamán el sirio. En Segunda de Reyes, en el capítulo 5, nosotros nos encontramos con este personaje en el versículo 9. Para los que no conocen bien esta historia, Naamán era un hombre, un comandante de un ejército de prestigio en ese tiempo. Y Naamán tenía lepra. Y se dio por boca de una criada que tenían que había un profeta en Israel que podía clamar a Dios para que fuera sanado. Y dice que Naamán llevó regalos para regalarle a este profeta, el profeta Eliseo. Y que cuando Naamán va con todo su séquito y se para en el frente de la casa de Eliseo, dice la Biblia que fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de Eliseo. Imagínense, Naamán esperaba que saliera y le brindara el tributo que él se merecía, porque él era nada más y nada menos que un comandante de un ejército importante. Y dice que Eliseo le envió un mensaje y ni siquiera salió al frente a recibirlo. En el Medio Oriente, el que tenía un gesto como este era un desprecio para quien lo visitara. Porque se supone que tenía que ser hospitalario
y recibirlo con la mejor cara. Sin embargo, como Eliseo sabía cuál era la intención del corazón de este hombre, se quedó en la casa. Y dice la Biblia que le había mandado a Eliseo que se fuera a bañar a un río y que Eliseo se enojó. Y Eliseo dice, pero ¿y quién se cree este hombre, sabiendo quién yo soy, para mandarme a mí a bañar en un río, el más sucio que hay? Y comenzó a comparar los ríos de Damasco, nombrándolos como ríos limpios. Y vemos que Eliseo dice, es más, mejor me quedo con mi lepra antes de humillarme. Naamán, mejor me quedo con mi lepra antes de humillarme. Se enojó, dice la Biblia, porque no lo trataron con el estatus que él se merecía. Naamán estaba perdiendo el privilegio de ser sanado y él prefirió quedarse con su lepra por no humillarse. Por lo pronto podemos ver una de las características del enojo. El orgullo es el papá del enojo. Cristo relaciona el enojo de una persona hacia otro como si lo matara. Y sigue diciendo, si llamas a alguien idiota, necio, raca, traté de buscar todas la parte de las interpretaciones de las otras Biblias, corre peligro de que te lleven ante el tribunal. Esta expresión indicaba una expresión de desprecio hacia alguien. Y sigue diciendo Cristo, si maldices a alguien, maldecir a alguien es hablar mal de una persona, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Oiga bien, no se trata de una institución legal física a la que Cristo está refiriéndose, sino un juicio espiritual o una condena. Y según la Biblia, una persona que no arregla su enojo con su hermano enfrenta a una condena espiritual que se describe como está expuesto al infierno de fuego. Y si se llega a insultar gravemente al otro, a un tribunal, y si se enoja y no perdona, tiene sentencias. La sugerencia de Jesús es que la raíz del abuso verbal viene de los mismos motivos pecaminosos que llevan al asesinato. Hablar despectivamente de un hermano llamándolo necio es algo que delante de Dios es terrible. Un hombre o una mujer santa debe usar un lenguaje para edificar, no para destruir. En Efesios 4:29 el apóstol Pablo aconseja, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Es importante en toda situación saber cómo Dios ve las cosas. Utilicé la traducción del lenguaje actual que está sumamente clara para que nosotros entendamos cómo ve Dios esta situación de que los hermanos estén discutiendo y que los hermanos se estén ofendiendo y que los hermanos estén enojados uno con otro. Y no digo solamente hermanos, estoy hablando de hermanos con hermanos biológicos, estoy hablando de hijos con padres, estoy hablando de madres con hijos, estoy hablando de vecinos, estoy hablando de la suegra, estoy hablando de todos los personajes que están en nuestro entorno. De esposos con esposas. Dice el versículo 23, por eso. Oiga bien cómo Dios ve las cosas. Si tú llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, oiga bien, a mí me encanta. Porque lo que está diciendo no es si tú estás enojado con alguien. Si tú sabes que alguien está enojado contigo y tú vas camino al altar a dejar tu ofrenda, la Biblia dice, hey, esto no funciona así. Esto no funciona así.
deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Oigan, yo lo que quiero que el día de hoy nosotros entendamos hasta dónde afecta nuestra relación con Dios por estar enojados con alguien. Este mensaje va directamente a los creyentes. Porque aquí nosotros vemos que este pasaje nos describe que esa persona va al templo, ofrece sacrificios a Dios, pues va llevando ofrendas y se para frente al altar. Definitivamente eso es un creyente. Y oigan bien, no todos los sacrificios que nosotros hacemos para Dios, Él los recibe con agrado. Muchas veces nosotros estamos tan equivocados que creemos que cuando tenemos una vida de cristianos, estamos haciendo el trabajo con Dios. A Dios no le importa lo exterior, a Dios le importa el corazón y las intenciones que nosotros tenemos en Él. Usted puede darle todos los millones que tenga a Dios. Y puede no dejar de asistir a ninguna de las reuniones que se hacen en la iglesia, estar pendiente a todas las necesidades de los hermanos, hasta predicar el evangelio afuera. Pero ¿sabe qué? El corazón del hombre es examinado por Dios y Él no aprueba nada de lo que hace si tu corazón no está limpio. Una de las cosas que ya yo he dicho varias veces en este altar es cómo Dios ministró mi corazón para que se haga su iglesia en Honduras. Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón, y yo literalmente puedo decir que fue Él que lo dijo, que no quería dinero de ventas de comida, que no quería dinero de ventas de agua, que no quería dinero de gente rezagada, sino que yo diera el mensaje y Él se iba a ocupar de que las personas que eran dignas para Él eran los que iban a aportar para que esa iglesia se hiciera. ¿Por qué? Porque no importa cuánto tú des, a Dios no le interesa tu dinero, a Dios le interesa tu corazón. Prueba de esto. Cuando nosotros nos vamos al libro de Amós, nos encontramos en el capítulo 5, en el verso 21 y 24, que dice, Dios hablando de los sacrificios que se hacen para Él, yo aborrezco sus fiestas religiosas. Yo no soporto sus cultos de adoración. Eso es Dios hablando. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Y cogí la Nueva Traducción Viviente que dice, fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. No importa la opinión que tenga un hermano en la iglesia de cuán generoso tú seas. El termómetro lo pasas en el cielo por lo que tú sientes en tu corazón por tu hermano, por tu esposa, por tu vecino, por tu empleador, por tu cuñado, por tu mamá, por tu papá. Eso es lo que a Dios le importa. Dios da una oportunidad para el arrepentimiento. Y en el versículo 25 Él muestra su paciencia para con nosotros, como siempre, nuestro Padre Celestial hermoso, extendiendo su misericordia. Y Él dice en el versículo 25, ok, ya tú determinaste con quién es que tú estás enojado. Ya tú determinaste dónde está el termómetro de tu ira. Y dice el verso 25, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente tus diferencias. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, el verso 26, que ni el sol puede
ocultarse si tú no resuelves tu problema de enojo con la persona con la que tienes que arreglar diferencias. Y él añade y dice, háganlo porque le están dando lugar al diablo. Y yo me imagino que el apóstol Pablo se inspiró en el Salmo 4, en el versículo 4, para poder decir estas palabras, que el Salmo 4 dice, no pequen al dejar que el enojo los controlen. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. ¿Saben lo que el salmista está diciendo aquí? Cuando ustedes se vayan a sus camas y ustedes estén acostados, comiencen a analizar todo lo que ustedes hicieron en el día que vaya a tener interferencia entre tu relación con tu Padre Celestial y resuélvelo. Medita, piensa. Una de las cosas que yo más he experimentado como pastor es los resentimientos que hay de los padres de los hijos hacia los padres. Donde hay 100 personas reunidas, 50 personas tienen traumas por lo que los padres hicieron en sus niñez. Y crecen y caminan y comen y se casan y tienen familias con sus resentimientos que los han marcado y siguen marcando para adelante negativamente por no arreglar esa situación. Bueno, hasta ahora nosotros hemos visto que si tú te enojas con alguien, estás pecando. Que si usas palabras ofensivas, corres peligro de que te lleven a un tribunal. Que si tú maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Que si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, es un llamado para tú tomar acción. Que si tú andas, cuando te dicen que ande y que te reconcilie con esa persona, es un mandato no negociable. Que resuelvas rápidamente las diferencias y es un mandato que exige obediencia. Porque si no, hay sentencias. Y la sentencia está en el versículo 25 y 26. Y dice, de no ser así, de tú no obedecer, el arreglar tu situación con tu hermano, con tu hermana o con tu pariente o con la persona que tú ahora mismo tienes en tu corazón que sabes que estás enojado. La Biblia dice que de no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. ¿Sabe por qué Jesús dice eso? En los tiempos de Jesús existía lo que era el Sanedrín. Pero habían comunidades, pequeñas comunidades que tenían su bidín, se dice en hebreo. Y habían jueces siempre que funcionaban como nuestros jueces aquí también. Y la ley era que si tú encontrabas a alguien que te robaba y tú lo apresabas en tu propia casa robándote, tú agarrabas a esa persona y la llevabas ante ese tribunal para que le dictaran sentencia. Y cuando llegara a ese tribunal, el juez le decía cuál era la sentencia por ser ladrón y por lo que se había robado. Y aquí Cristo está diciendo que cuando tú vayas de camino con ese adversario, trata de convencerlo para que ustedes se pongan de acuerdo y no llegues a tener la sentencia. Si eso sucede, te aseguro, si no se ponen de acuerdo, yo te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que aunque tú estés caminando, vas a estar en una prisión. El enojo trae consecuencias hasta físicas. El enojo enferma, el enojo da migraña, el enojo trae dolores de cabeza, el enojo predispone. El enojo es tan tal que lo describe el escritor de los Hebreos cuando dice que la amargura contagia a todo el que está a tu lado. Hay un comentario, se llama la Mishnah o se llama el Talmud, que son donde están escritas
las leyes judías, y en la ley donde está descrito el Yom Kippur o el día de la expiación, dice que se expía ese día las transgresiones que tú has cometido en contra de Dios. Ese era el día del perdón. Dios perdonaba todo pecado que tú cometes en contra de Él, Él lo perdona. Pero el pecado que tú cometes con tu prójimo no se perdona. Ese pecado lo tienes que accionar tú para recibir perdón del cielo. Cuando tú lo arreglas aquí abajo, allá arriba también se arregla. Dado que el precio de la ira impía es tan alto, es en beneficio de todos buscar una solución pacífica con las partes ofendidas. Ninguna adoración es aceptable hasta que no arreglemos nuestra situación con nuestro adversario. De nada nos vale cantar, levantar las manos, de nada nos vale hacer todo lo que hagamos. No habrá ningún crédito en el cielo hasta que las cosas no se arreglen aquí abajo. Ninguna adoración. Ahora, hasta ahora nos han dado palos por todas partes con esta palabra. Yo no tengo ni que preguntar, porque cada uno de ustedes tiene un nombre que representa lo que Dios está diciendo aquí. Pero ¿qué vamos a hacer? Hasta aquí es un diagnóstico que hemos tenido, pero ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que el mandamiento más importante que tiene las Escrituras es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarnos los unos a los otros. Vivir en paz y en armonía unos con otros. Resolver las diferencias entre nosotros. Ser pacientes, amables, benignos los unos con los otros. Considerar a los otros antes que a nosotros mismos. Llevar las cargas de los demás. Regocijarnos en la verdad. Todo esto son versículos bíblicos que yo le estoy diciendo. Para nosotros demostrar que verdaderamente amamos a Dios. Porque ¿cómo podemos decir, dice Juan, que nosotros amamos a Dios y no amamos al hermano que está al lado de nosotros? ¿Cómo? Dígame. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo nos podemos ir a la cama sin arreglar nuestra situación? Hay una decisión que tenemos que tomar el día de hoy. Y la decisión es que por encima de nuestros sentimientos hay que salir rápido para estar en comunión con Dios. Si queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo, si queremos vivir en obediencia, tenemos que arreglar nuestras condiciones aquí abajo. Olvidarnos de argumentos, olvidarnos, poner nuestro orgullo a un lado y decir hasta aquí llegó esto. Hoy yo glorifico el nombre del Señor. Hoy yo le digo a mi Padre que yo no tengo valor, que el que tiene valor es Él. Hoy yo digo que el sacrificio de Cristo en la cruz, las bofetadas que le dieron, los escupitazos que le dieron, las traiciones que hicieron con Él, y Él no abrió su boca. ¿Y quién soy yo, pedazo de polvo, que hoy estoy, mañana no estaré? Hay una guerra interna que nos dice, no estoy enojado, eso no pasó, ¿ya para qué? Mejor dejo las cosas como están, ya yo olvidé. Eso es, no hacer nada para protegerme a mí mismo. La epístola de los Hebreos hace una relación entre santidad y armonía. Oigan bien, a mí me encanta esto. El escritor de los Hebreos dice, busquen la paz con todos. Y añade ahí, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que nuestra relación aquí abajo con los seres humanos y la santidad van de la mano. Y sin que esas dos cosas funcionen al mismo tiempo, nadie verá al Señor.
Muy bien, pastora, me dio hasta con el cubo de la lata. Pero hoy nosotros vamos a tomar una decisión. Y es que por amor a nuestro Padre Celestial voy a renunciar a lo que yo siento y voy a darle honra al Señor. Y si la persona con la que tú tienes que arreglar tu situación no está aquí, que tú digas, desde que salga de aquí llamo por teléfono. Y si está aquí, tú vas a arreglar tu situación el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia llena de dificultades hace que la presencia de Dios no fluya. Y una iglesia con divisiones, con pleitos y con contiendas, ni crece, ni es fuerte. Y todos los vientos la van a tumbar. Y el Señor quiere que esta iglesia se haga fuerte para Él. Y que nosotros estemos tan unidos aquí abajo que de afuera vengan buscando lo que hay aquí adentro en ustedes. Yo quiero, por amor a nuestro Señor Jesucristo, venciendo el orgullo, no voy a mandar a llamar al altar. Pero si tú has tomado la decisión hoy de que tú vas a arreglar tu situación con alguien y Dios ha tocado tu corazón, ponte de pie ahí donde estás, que yo voy a orar por ti. Que tú hayas tomado la decisión hoy. Yo voy a arreglar esta situación que yo tengo con este personaje que ha robado mi paz, que me ha desvelado. Pero yo hoy digo, se acabó esto. Porque yo me levanto en fe en el nombre de Jesucristo y voy a perdonar y voy a olvidar, pero no olvidando para recordar mañana, sino para sanar tu corazón y tú comenzar de nuevo esta carrera. Pastor Mark, can you pass please and pray for the people here? Heavenly Father, thank you so much for loving us and for sending Jesus to forgive us of our sin. Father, you have said in your word, as Pastor Ross Nibri has spoken, that you forgive us as we forgive others. When we carry anger and resentment in our hearts, it hurts us and it hurts you. Help us, Father, to be forgiving. Help us, Lord, to let go of our anger. Help us, Lord, to love as you love us. Help us to forgive, and as best as we can, to forget those hurts and wounds, that we may grow closer to you and be a church that is solid in our relationship with you and with one another. We pray this in your Son's most precious name, who died to bring forgiveness. Bless my friends that are standing and those that maybe lack the courage to stand, but are asking you to help them. In Jesus' name we pray. Amen.